Actualización del Seguro Social. Pues el pago del Seguro Social para seguridad de ingresos suplementario llega mañana. Así es, exactamente un pago directo con un valor de $914 respectivo para el mes de mayo estaría llegando el día de mañana. Los beneficiarios de seguridad de ingresos suplementarios recibirán su pago el día de mañana, lunes 1 de mayo. Estaremos trayendo todas estas noticias y junto a esto algo muy interesante y mostraremos exactamente cómo aumentar su pago mensual del Seguro Social. No se conforme con los beneficios promedio, porque estos son modestos. Tome algunas medidas para poder aumentar sus ingresos futuros. Así que los invitamos a que se queden hasta el final del video y se lleven toda esta información que sin duda alguna les será de mucha utilidad. El pago mensual se desembolsa exactamente el día de mañana lunes y los diferentes montos se van a destinar a los contribuyentes individuales, contribuyentes en conjunto y personas esenciales. Los contribuyentes individuales van a recibir un total de $914. Las parejas elegibles recibirán $1,371 y las personas esenciales estarán recibiendo $458. Los pagos que reciben los beneficiarios cada mes se entregan el primer día de cada mes, excepto cuando este primer día del mes cae un fin de semana o un día feriado. Cuando ese es el caso, pues la Administración del Seguro Social envía los cheques mensuales del SSI un último día hábil antes de que comience el mes. El programa ajustado significa que los beneficiarios aún reciben 12 cheques por año, aunque algunos meses reciben 2 cheques y otros reciben ninguno, pues hay varios meses en los cuales se entregan 2 pagos en el mismo mes. Estos son los siguientes: el mes de marzo, que ya pasó, el mes de junio, el mes de septiembre y el mes de diciembre, y esto se debe a que el primer día del mes cae un fin de semana. Esto sucedió para este mes de abril, sucederá para el mes de julio y octubre, y el 1 de enero, que siempre es feriado. Los pagos del SSI fueron emitidos por primera vez por la Administración del Seguro Social en enero de 1974 y las tasas de pago han aumentado hasta el día de hoy con el nuevo ajuste por costo de vida, el COULA, del 8,7%. Y muy bien, ahora hablaremos de cómo es que usted puede aumentar su pago mensual del Seguro Social. De acuerdo con una encuesta del año 2022 realizada por la gente del Bankrate.com, el 55% de los estadounidenses que trabajan informaron estar atrasados en sus ahorros para la jubilación, y eso es más que el 51% de la gente en común. La mayoría de la gente necesita tener un buen plan de jubilación y deben ejecutarlo diligentemente para terminar con un ahorro lo suficientemente grande para una jubilación cómoda. Otro movimiento inteligente para construir una jubilación sólida es maximizar sus beneficios del Seguro Social. Para el contexto, sepa que el beneficio de jubilación mensual promedio en este año 2023 es de $1,831. Aquí hay algunas formas en las cuales usted puede aumentar su pago mensual del Seguro Social. Número 1. Gana más dinero. Yo sé que esto suena un poco obvio, pero esta estrategia puede que no todos la consideren realmente. Por ejemplo, está relativamente contento con su trabajo actual, esperando un aumento salarial anual que quizás sea de un 3%, pero es posible que pueda obtener un aumento de ingresos mucho mayor solicitando un aumento, solicitando puestos mejores pagados en su empleador actual o solicitando trabajos mejores pagados en otro lugar. Cuanto más gane, mayores serán sus futuros cheques de beneficios del Seguro Social. Incluso podría considerar cambiar de carrera si es que hay alguna alternativa y buscar algo más lucrativo que le interese. O por último, acepte un trabajo secundario durante unos pocos o muchos años, pues si puede aportar hasta $200 adicionales por semana, eso es más de $10,000 en el transcurso de un año y podría ser una poderosa adición anual a su inversión para la jubilación. Tenga en cuenta que hay un límite de ingresos en el mundo del Seguro Social, oficialmente denominado como la base de contribuciones y beneficios, el cual está por encima del cual no paga impuestos para el Seguro Social y está por encima del cual no aumenta sus beneficios futuros. Este tiende a subir cada año. Para este año 2023 es de $160,200.
Entonces, si tienes altos ingresos, aumentar los ingresos, digamos, $200,000 a $225,000 no va a contribuir mucho a sus beneficios del seguro social. Sin embargo, para la mayoría de nosotros hay mucho espacio para mejorar estos beneficios. Número 2. Trabajar al menos 35 años. A continuación, usted debe asegurarse de trabajar y obtener ingresos durante al menos 35 años, ya que esta es la fórmula utilizada para determinar sus beneficios que se basan en sus ganancias en los 35 años en los que ganó más dinero. Estas cifras se ajustan a la inflación, por supuesto, por lo tanto, si solo trabaja durante, digamos, 30 años, habrá 5 ceros en los cálculos, lo cual resultará en un pago más pequeño. Número 3. Trabajar más de 35 años. Algunas personas pueden aumentar significativamente sus beneficios trabajando más de 35 años. Así es como, si ahora está ganando mucho más que en el pasado, ajustando a la inflación, una vez que pase 35 años de trabajo, cada año adicional de ingresos altos va a eliminar su año de ingresos más bajos de este cálculo. Eso dará como resultado un cheque de beneficio más grande. Número 4. Reclame sus beneficios en el momento adecuado. Es posible que sepa que puede comenzar a cobrar sus beneficios a partir de sus 62 años, pero es posible que no se dé cuenta de que esto solo se puede a su plena edad de jubilación cobrar todos sus beneficios. Comienza a cobrar temprano y sus cheques se van a reducir, aunque terminará con más de ellos. Demore en comenzar a cobrar sus beneficios y por cada año que demore más allá de su plena edad de jubilación, hasta los 70 años por ejemplo, sus beneficios aumentarán aproximadamente un 8%. Retrasar no es adecuado para todos, lo sé, pero puede ser un movimiento poderoso. Por lo tanto, piense detenidamente en la decisión de cuándo comenzar a cobrar sus beneficios del seguro social. Y por último tenemos el número 5. Recopile los ajustes por costo de vida. Finalmente, sepa que no importa lo que haga o deje de hacer para aumentar sus beneficios del seguro social, estos aumentarán por sí solos con el tiempo y será de modo automático, sin necesidad de ningún esfuerzo por parte de usted. Y esto sucede a través del ajuste por costo de vida, también conocido como el COLA. Estos ayudan a los jubilados a mantenerse al día con la inflación. En general los COLA tienden a ser relativamente modestos, típicamente entre un 0% y 4% hasta 5%. Actualmente, muchos lo saben, vivimos en un periodo con una inflación más alta de lo habitual, por lo cual los aumentos recientes han sido muy pronunciados. Hablamos de un 5,9% en el año 2021 y pues un 8,7% en este 2023. Vale la pena tomarse un tiempo para poder aprender sobre el seguro social y mantenerse al día con los desarrollos al respecto, de modo que esté bien posicionado para tomar decisiones inteligentes sobre el seguro social que lo ayuden a obtener lo más posible de dinero en este programa. Esperamos que toda esta información le haya sido de mucha utilidad. Le invitamos a que se suscriba a nuestro canal, active la campanita, comparta este contenido con sus amigos en sus redes sociales para que la información llegue a más manos y de este modo sea de mayor utilidad. Recuerde poder también participar de nuestra pestaña comunidad donde incluimos información muy interesante de diversos temas, como ser lo que hablamos el día de hoy, que es el seguro social. Hablamos sobre los cupones de alimentos, el SNAP EBT, como también el PBT pandémico o de Summer. También hablamos mucho sobre los alivios estatales, programas de ingresos básicos universales y otros tipos de cheques que le ayudan a llegar a fin de mes. Nos vemos en el próximo video.